Muy buenos días, hermanos. Que este día lo reciban con amor, con alegría, una nueva oportunidad que el Señor nos da para crecer en su amor, en su misericordia, en su bondad, para entregarnos y hacer méritos para el cielo. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaúm. Un siervo de un centurión, muy querido de éste, se encontraba enfermo y a punto de morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Cuando estos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia: «Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga». Jesús se fue con ellos. Estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabras y quede sano mi criado. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo: «Os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Merece que le hagas este favor porque ama a nuestro pueblo. Aquel oficial romano que no pertenecía al pueblo de Dios mereció que Jesús le hiciera el milagro que pedía, y lo mereció por dos razones: porque amaba al pueblo de Dios y porque tenía fe, mucha fe. Y el milagro, más que en la curación del enfermo, estuvo en la fe de aquel hombre, una fe firme, una fe que afirmaba y admitía el poder taumatúrgico de Cristo, fe de que Jesús era dueño de la salud y de la enfermedad, de la vida y de la muerte, y que por eso Jesús podía dar la salud y aún la vida. La fe del oficial romano era mayor que la fe que hasta entonces habían manifestado los mismos integrantes del pueblo de Dios, y esa fe fue la que produjo el milagro y no la pertenencia al pueblo de Dios. Quizá el oficial romano no captó toda esta dimensión de la palabra de Jesús, pero tú, que eres cristiano, sí que debes ahondar en esta proyección que tiene la palabra de Dios. En ti, la palabra de Dios debe ser productora de la salud y del bien de tu espíritu. Debe ser eficaz y transformadora de tu vida, que a partir de la palabra de Dios deberá tomar orientación distinta y deberá convertirte en un hombre verdaderamente espiritual, que sepa descubrir el sentido de eternidad que tienen todas las cosas, por materiales que ellas sean. Esa palabra de Dios es la que debe llevarte al amor de Dios y al amor de tus prójimos, sean ellos quienes fueren. El oficial romano, pese a no pertenecer al pueblo de Dios, pese a no ser israelita, amaba al pueblo de Dios. Y ese amor fue aducido como causante del milagro que hizo Jesús con el enfermo. El amor a Dios deberá producir en ti el amor al prójimo, y ese amor al prójimo es el que será capaz de realizar verdaderos prodigios de transformación en tu vida, cosas que no llegarían a tener explicación sino en el amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Aquel hombre tenía conciencia de que no pertenecía al pueblo de Dios y que en consecuencia no tenía ningún derecho a pedir nada al Maestro de Nazaret. Por eso se consideraba indigno de que Jesús entrara en su casa. Estos sentimientos de sincera y convencida humildad
debes fomentar en ti cuando te prepares para comulgar, porque en la comunión es el mismo Hijo de Dios el que viene a tu casa, a tu corazón. Pero Jesús viene siempre abierto para recibir tus confidencias. Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. ¿Podrá el Señor Jesús admirarse de tu fe? ¿Podrá causarle admiración tu actitud, la disposición de tu corazón? ¿Se asombrará de tu fe o de tu falta de fe? ¿Quién sabe si personas que no han recibido de Dios tantas gracias y beneficios como tú, tienen más fe que tú y viven de más fe que tú? Porque la fe no corre pareja con el conocimiento o la cultura, aunque ella sea cultura espiritual. No es el que más conoce el que tiene más fe, sino el que más ama es el que vive más de fe. ¿Cuántas personas sencillas y humildes, de escasa formación intelectual, llegan a profundizar en el amor al Señor? El que ama es el que más vive de la fe. Vivencia. Fe y humildad son dos virtudes hermanas que generalmente van juntas. La fe hace surgir una sincera humildad y la humildad es la condición indispensable para llegar a la fe. Fe y humildad son convertibles. Si no tienes fe, ¿cómo quieres ser humilde? Y si no eres humilde, ¿cómo te extrañas de no tener fe? Repite con frecuencia la oración: Señor, dame fe y dame humildad. No soy digno de que me des lo que te pido, pero concédemelo por tu infinita bondad y misericordia. Amén.